Muchas gracias, Jofrana, por esas transmisiones en directo que están haciendo desde que supimos la noticia de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. ¿Su muerte va a impactar o no el proceso de paz? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos los colombianos. Muchos piensan que sí lo va a afectar y de manera muy profunda. Otros dicen que no lo va a hacer. Para abordar este tema hemos querido preparar este informe en el que también les invitamos a que vean las personas que hemos traído aquí a Semana en Vivo para este debate de hoy sobre el impacto que puede tener la muerte de Hugo Chávez Frías en el proceso de paz en Colombia. Hugo Chávez Frías fue mediador para la liberación de los secuestrados en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo afecta al proceso de paz en la muerte de Chávez? Si hemos avanzado en un proceso sólido de paz, con progresos claros y concretos, avances como nunca se habían logrado con la guerrilla de las FARC, es también gracias a la dedicación y compromisos sin límites del presidente Chávez y del gobierno de Venezuela. Hoy hemos invitado a Roy Barreras, presidente del Senado, Iván Cepeda, representante por el Polo Democrático, Carlos Holmes Trujillo, excomisionado de paz y precandidato por el Puro Centro Democrático, Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, y Piedad Córdoba, líder del movimiento Marcha Patriótica. De nuevo aquí en Semana en Vivo con la noticia lamentable del fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Le doy bienvenida primero a la mesa. Pacho, bienvenido finalmente. Muchas Llegó gracias. A la hora que era. Sí, esta mañana aparecía a las 9 de la mañana, pero bueno, me había equivocado de AM/PM. Pero aquí estoy, aquí estamos para hablar de ese tema y ojalá podamos hablar del legado de Hugo Chávez en América Latina y en Venezuela. Iván Cepeda también, directo de La Habana, ¿no? Sí, señor. De llegar, ¿sí? Sí, sí. Bienvenido aquí a Semana en Vivo. Muchas gracias, María Jimena. El doctor Carlos Holmes. María Jimena. No llegó de La Habana, pero igualmente bienvenido. No, pero aquí estoy al lado de Roy para que me cuente. Sí. Ahora le cuento. Ahora le cuento. Bienvenido, Roy Barreras, aquí. Gracias, Después María de Jimena. la furrusca que montó usted por ese viaje a La Habana. La Furrusca, un saludo a los panelistas y a los televidentes. Yo quería comenzar por las impresiones que ustedes tienen. Muchos de los que están aquí en esta mesa han conocido o conocieron al presidente Hugo Chávez. Yo quería preguntarle a Francisco Santos, ¿usted conoció personalmente Mucho. al presidente Hugo Chávez? ¿Cómo era que le decía? Cada vez que me veía, y me tocó ir muchas veces a eventos de la posesión de Lula, la posesión de la Bachelet, muchas reuniones de UNASUR, muchas reuniones del Grupo de Río, y siempre que me veía llegar decía, llegó Santos el bueno. Porque el mano era... Si no, siempre Claro. acertaba el presidente. No, y porque obviamente en ese entonces el presidente Santos era el más feroz crítico del presidente Hugo Chávez, pero a partir del 7 de agosto lo volvió su nuevo mejor amigo, ¿no? Pues antes era ministro de Defensa y después del 7 de agosto era presidente. No, y de columnista Pequeña. no, pegó un giro en U de esos de... Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esas cosas, ¿no? Bueno, Me gustó lo del giro en U. en Sí, claro. Sí, por aquello de... Sí, de la U. Por No. eso de hacer la U. Él y todos ellos, 180 grados, ¿no? Y tú dices, uy, ¿qué se hicieron? Bueno, por ahí. De la seguridad a la paz, sí. Pero usted también 180 cambió. grados. No, yo he sido firme, yo no he cambiado Sí, absolutamente usted nada. era una persona que estaba siempre a favor de los procesos de No, paz. estoy a favor, pero como los del M19 Como los o que el del hicieron el gobierno de Uribe. EPL, O sea, con indulto total, con del concentración de tropas. con indulto total, Y sin con verdad. diferencia, es que ha pasado, acuérdense que la Corte Penal Internacional, ha pasado mucha agua por debajo de ese puente y hay muchos entre muertos y legislaciones internacionales que hacen que el proceso de hoy tenga que ser distinto en términos legales, pero hay muchas cosas que aprender. Usted no lo decía hace unos años. Yo recuerdo un discurso suyo diciendo que Mancuso era una víctima y que para qué justicia, que era necesaria más bien una comisión moral. No, yo lo que dije Ahora es hablando que... de giros en U, No, pero esto sí es realmente, El señor Mancuso... 359. El señor Mancuso sí fue una víctima de varios secuestros, su familia, etcétera, pero era un paramilitar. ¿Pero después era un bandido? No, era un bandido paramilitar. o era una víctima? Porque después lo llamó bandido.
No, lo que pasa es que cuando usted pasa de ser víctima y se convierte en bandido, pues acaba siendo un bandido. El hecho de que sea, pero la gran diferencia entre ese proceso y otro es que los señores están hoy en Estados Unidos extraditados. Sí, que pasaron de estar con usted cenando y teniendo conversaciones muy amables a otra situación. Como las suyas con los de las FARC, entonces. Pero las mías son absolutamente legales, transparentes. Claro, yo no le dije a estos señores vayan y maten a este, vayan y yo tampoco. Ahí hay unas grabaciones que dicen lo contrario. Deme una. La acaban de presentar hace pocas semanas en Caracol Radio. Mire quién lo dice. El hijo de Manuel Cepeda, cuyo frente de las FARC tiene el nombre. Eso sí lo felicito. Por eso es que lo mataron. Gran homenaje a su papá. Le pregunto. Qué homenaje a su papá, Dios mío. El frente Manuel Cepeda Vargas. Sí. Qué gran demócrata. Vamos a pasar a calmar nosotros aquí los ánimos. Doctor Carlos Holmes, ¿usted conocía al presidente Chávez? No, yo no lo conocí, pero leí mucho sobre él. Naturalmente hice seguimiento muy juicioso a la evolución de su gobierno, al impacto que ese gobierno tuvo en la relación bilateral, en el escenario multilateral del hemisferio. Sí. Y por supuesto que soy consciente de que su muerte va a tener también otro impacto. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero es evidente que allí hubo una influencia muy clara en la política del hemisferio. Sí, y su incidencia en el proceso de paz. Yo creo que en esta etapa la incidencia no va a ser mayor porque parto de la base de que Venezuela va a seguir apoyando el esfuerzo que está haciendo el presidente Santos. En esta etapa, mañana no me atrevo a aseverarlo, pero creo que por el momento no habrá incidencia mayor. Pacho, depende usted que pase, no me contestó esa parte. No, depende qué pase en Venezuela. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Viene una pugna de poder entre, digamos, dos de las aristas del Partido Bolivariano, una que representa a Diosdado Cabello, que es una persona que tiene unas características. Uno, es uno de los hombres más ricos de Venezuela hoy en día, pero tiene una, digamos, viene de la milicia, viene de los militares y tiene una especie de nacionalismo en el que, por ejemplo, la injerencia de Cuba es algo que para él no es bueno para Venezuela. La otra es Diosdado Cabello, muy cercano a los cubanos. No hay que olvidar que Cuba hoy recibe cerca de 10.000 millones de dólares de Venezuela, aproximadamente entre el 12 y el 15% del PIB. Entonces, cómo se libre esa pelea es lo que en definitiva va a decidir si la situación de comodidad de las FARC en Venezuela continúa o no. Si no continúa, el impacto en el proceso de paz puede ser uno, o de aceleración, o dos, de ruptura en el sentido de qué vamos a hacer ahora que perdemos esta retaguardia. Entonces, yo creo que todo depende, y estoy de acuerdo con Carlos, en qué pase en Venezuela y cómo se resuelva la sucesión, que creo que no está clara. Doy bienvenida a Piedad Córdoba. Usted ya ha venido aquí, aquí la estábamos esperando. La vimos muy compungida haciendo su declaración por la muerte del presidente venezolano. Usted que lo recordó esta noche ante las cámaras, ¿qué percepción tiene? ¿Qué recuerdo tiene? Estábamos hablando aquí porque Pacho estaba diciendo que, ¿usted sabe cómo lo llamaba él? Presidente, ¿sabes? Santos el Bueno. Cuando me saludaba me decía, un hombre con un gran humor, un hombre con un carisma impresionante. Recuerdo muchas de reuniones que a veces veía entrar a Celaya y decía, llegó el mariachi. Un hombre con una calidad humana muy interesante, un hombre muy carismático. Piedad. Bueno, María Jimena, un saludo cálido a todos y a ti. Y pues obviamente triste por la partida del presidente. Lo recuerdo con mucho cariño, como dice Pacho, un hombre muy fraterno, de un gran sentido del humor. Y sobre todo creo que lo que más caracterizaba al presidente Chávez era su inmenso sentido de la solidaridad, de la fraternidad, su inmenso compromiso por la paz en América y por la paz en Colombia. Y obviamente quienes de alguna manera estuvimos muy cerca de él, pues nos duele enormemente lo que está pasando, o lo que acaba de pasar mejor. ¿Y usted qué opina en el sentido del impacto que puede tener sobre el proceso de paz? Que es lo que estamos preguntando así. A ver, yo estuve la semana pasada, toda la semana en Caracas, porque fui invitada a participar en la Comisión de la Verdad que se instaló hace exactamente 8 días por los hechos ocurridos entre el 58 y el 98. Y pues obviamente que tuve oportunidad de hablar con todos ellos y de hablar de manera muy detenida con Nicolás,
que pues ha estado y ha estado no solamente detrás, sino a la vanguardia de lo que fue todo este proceso, el acercamiento también con el ELN. Yo estoy muy convencida de que el proceso va a continuar. Muy convencida además porque a pesar de la enfermedad estuvo muy pendiente cuando estuvo allá en Cuba, de que se pudiera avanzar, de que se lograra inclusive agilizar de una manera, diría yo, muy prudente el proceso. Yo creo que las FARC, el ELN, que tuvo oportunidad en octubre, a finales de octubre, de acercarse a él para también acercarse al presidente. Si tenemos una información, a ver si tenemos la misma. Antonio García estuvo en La Habana, ¿no es verdad? Y estuvo también hablando con Chávez antes de morirse. ¿También? Sí. Yo creo que no creo que esto se vaya a echar hacia atrás. Creo que si ellos que tanto interés tienen en la paz, el presidente, los que rodeamos la salida política, los que estamos absolutamente convencidos. O sea, ¿usted no cree que vaya a moverse inicialmente antes en esta primera...? No, yo no creo. Yo creo que va a impactar, obviamente, que tiene que generar un choque emocional fuerte, pero como decir que la memoria de él se va a guardar rompiendo el proceso, yo no creo. Que se levante el proceso, no lo creo. Roy Barreras, presidente bueno, del Congreso, más no de la U. No hablemos más de la U porque cada vez salen chismes. Salen chismes aquí en esta. Pero sabe que a propósito, para los que vieron en los primeros minutos del programa, la felicito a María Jimena, porque en épocas de paz es importante ser, como dicen los viejos clásicos, no, yo celebro duro con los temas y suave con las personas. Y yo lo digo no solamente por las dos personas, por Iván y por Pacho, sino porque vamos a tener que transitar muchos caminos de verdad. Yo creo que es un buen comienzo. Muy complejos. Y esos caminos de verdad se hacen difíciles si hay pugnacidades personales. Sobre el presidente Chávez, una noche como esta, por supuesto, lo primero que hay que decir es que toda la solidaridad con su familia, con sus hijas, con quienes le rodearon y con media Venezuela que le acompañó durante 14 años y que hoy le llora. Yo soy optimista frente al proceso de paz y más después de la reciente visita que hicimos a La Habana. Creo que el presidente Chávez, sin duda, en esta última etapa ayudó muchísimo a consolidar esa convicción de la paz y veo un proceso bastante maduro que creo que puede caminar por su propio pie. De suerte que cualquiera que sea la decisión democrática que tome el pueblo venezolano y la interpretación constitucional, que será por supuesto asunto que Colombia no hará sino respetar, y cualquiera que sea el sucesor presidencial en ese camino, estoy seguro que será un amigo de la paz. Debo sí señalar que para la Comisión Negociadora de las FARC, y yo creo que Piedad lo sabe mejor que muchos, la presencia de Chávez era sobre todo sinónimo de garantía del cumplimiento de eventuales acuerdos. En la primera etapa sobre todo fue fundamental. En la primera y en la segunda y en la que se viene, porque si en algo hay que trabajar, además de la reparación de las víctimas que están en el centro del proceso, es en la garantía para que los acuerdos puedan funcionar. Y esas garantías tenían mucho que ver con la presencia de Chávez. Estoy seguro que quien lo releve en el mando tendrá que ayudar a que esas garantías se cumplan. Si es Maduro, sí. Si es Diosdado, también. ¿Sí? Yo no estoy tan seguro que sí, yo sé. Espérese, yo no estoy tan seguro. Espérese que nos falta Iván, que Mire, yo creo que el problema de la paz de Colombia es un problema regional, que tiene ya alcances que van más allá, digamos, de las personas incluso. Esa es una situación que me parece es clara para los líderes políticos en Venezuela. Y en segundo lugar, yo veo que la mesa de conversaciones ya tiene una dinámica muy propia. Allí hay dos equipos que están trabajando de una manera muy eficiente, produciendo resultados, y creo que han comenzado a aprender a limar las asperezas y los momentos problemáticos. Así que es cierto, hay países que están haciendo las veces de garante, otros las veces de acompañantes del proceso, pero yo creo que ya esa dinámica de la mesa es una dinámica autónoma y que tiene formas de resolverse sin una mediación externa. El tema que planteó Pacho en esta mesa sobre Pacho Santos, el bueno, sobre ese tema que hay, que es recurrente, que se dice que la mitad de las FARC un día están en Venezuela, en la frontera con Venezuela, y el otro día se la pasan y hacen un acto terrorista en el territorio colombiano. ¿Eso cómo se soluciona? Ustedes
¿Qué opinan de eso? O sea, yo creo que ¿cómo se aborda con un nuevo gobierno? Esa retaguardia que tienen las FARC, y no son la mitad, son mucho menos, pero es una retaguardia que les permite curar enfermos, les permite movilidad, les permite armas, les permite una cantidad de cosas. Es un elemento fundamental en la toma de decisiones de una organización armada. Cuando uno mira, por ejemplo, la lucha de ETA en España, esta empieza a cambiar radicalmente cuando Francia trabaja con España en el ataque a esta organización. Yo creo que ese es el efecto fundamental, que hay que ver qué es lo que pasa. Si la comodidad con que están al otro lado de la frontera cambia o no cambia. Yo sí creo que eso va a tener un impacto sobre la mesa, y yo diría que tiene un impacto en el sentido de acelerar la posibilidad de un acuerdo. Lo que pasa es que también aquí, y uno lo oye y hablando con gente en tierra adentro y en otras zonas donde hay mucha coca y ya hay una, digamos, una economía ilegal donde frentes de las FARC, indígenas, campesinos, tienen ya un modus vivendi y dicen, no, esos son los de Venezuela que viven cómodos. Yo no sé cómo eso va a jugar adentro de las FARC, por lo menos de unos sectores de las FARC. Pero fundamentalmente el tema de la retaguardia y qué pasa en Venezuela y si esa retaguardia se mantiene o no, porque estaba directamente ligada digámoslo, al presidente Chávez, a su política un poco de mirar hacia el otro lado, y por lo tanto los militares también. Pues yo creo que ahí es donde uno tiene que pensar si un cambio en ese sentido de verdad cualitativo tiene un impacto en la mesa. No lo sabría decir, pero creo que lo que está de fondo es si la inestabilidad política o el tema de la sucesión que se dé va a cambiar ese escenario. Si ese escenario cambia, yo estoy seguro que eso tiene un impacto en la mesa. Para acelerarlo o para no lo sabría decir. ¿Ya? Pues hombre, yo creo que lo que hizo muy grande a Chávez, no solamente desde su trabajo por América, por Venezuela, sino por Colombia, fue precisamente entender que la solución del problema no era la guerra, sino la negociación política. Yo no me atrevería a afirmar con la misma decisión que lo hace Pacho, de pensar que las FARC estuvieran en Venezuela y que Chávez estuviera feliz, pues alimentándolos, resguardándolos, porque eso no es cierto. Yo no creo que para un gobierno haya sido más contencioso el conflicto que para Venezuela, y en gran parte para Ecuador y para los países vecinos. Lo que pasa es lo que plantea Iván. Yo creo que toda la región está absolutamente comprometida con la necesidad de acabar con la guerra, de acabar con el conflicto, porque es también la estabilidad de la región. Pasa más allá del simple tema del tiroteo, tiene que ver con el tema del narcotráfico, que es un tema que pasa a todas las fronteras de América Latina. Tiene que ver con el tema precisamente de la injerencia de otros países en los asuntos internos de la región. Y la paz de Colombia va a ser la paz de América, y va a ser un inmenso avance para lo que quiere el pueblo colombiano. Yo creo que antes nosotros deberíamos tener un sentimiento de gratitud con un presidente y con un pueblo que ha tenido que soportar un conflicto tan complejo como el colombiano. Eso le pregunto yo a la mesa. A mí me ha sorprendido las declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, del presidente Santos. Salieron a decir los dos, ¿no?, a darle gracias al presidente Chávez, cosa que no sabe la opinión colombiana que nos está oyendo. De pronto tienen otra concepción de las cosas, pero evidentemente el aporte del presidente Chávez al proceso ha sido fundamental. A mí me sorprendió esa falta de sintonía con la opinión. La gente piensa que no, y que hay otra. Yo creo, María Jimena, ¿usted cómo mira esa posibilidad? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de ecuanimidad a pesar del Los veo parcos, después de una entrada fuerte se nos acabó el... No, lo que pasa es que nos gastamos toda la energía ahí. O sea, por favor. En un día del duelo y de luto es muy difícil, digamos, intentar ser ecuánime, porque casi que lo único políticamente correcto es, por supuesto, ofrecer solidaridad. Sin embargo, arriesgo esta interpretación. Ya dije que no tengo dudas de que en los últimos 2 años el presidente Chávez fue muy importante apoyo para el proceso de paz y un dinamizador absoluto, y además garante a ojos de la Comisión Negociadora de las FARC. Y creo además que esa garantía tiene que ser asumida. Pero le digo una cosa más. Pero le digo esto, María Jimena, escúchame. Los colombianos que nos ven, por eso es que usted dice que no hay sintonía con la opinión, recuerdan la anterior etapa de Chávez. Y en esa anterior etapa, digamos, de la relación Uribe-Chávez, Colombia-Venezuela, pues hubo momentos muy duros para Colombia. Yo todavía recuerdo al presidente Chávez amenazando a Colombia con los aviones Sukhoi.
De manera que celebro que en la última etapa haya habido sin duda este mejoramiento de las relaciones colombo-venezolanas y entiendo al presidente Santos agradeciéndole esa nueva actitud al presidente Chávez. Creo que fue una obra diplomática de filigrana, creo que fue una muy buena estrategia del presidente Juan Manuel Santos y sin duda encontró eco en esa decisión política del presidente Chávez de apostarle a la paz en todo el continente. Y eso hay que reconocérselo. Pero claro, los televidentes lo que no se olvidan es que hubo una etapa anterior que fue difícil. Por eso esa ambigüedad de sentimientos. ¿Y no será porque los uribistas utilizan ese tema ahora como una herramienta política? Se los digo a ustedes dos que son... A ver, María Jimena. Sí, usted meta la cucharada. A ver, no es que yo he estado muy respetuoso escuchando, pero ¿qué es realmente lo que pasa aquí? Aquí todos queremos la paz. Aquí no hay quien no quiera la paz. Pero hay una diferencia acerca de cómo se llega a la paz. Hay quienes son amigos de la negociación en medio de la guerra. Otros somos amigos de que se silencien los fusiles, de que se acaben las acciones criminales para poder conversar en un ambiente que permita construir acuerdos viables. ¿Cómo? Como en el Caguán. No, yo no estoy diciendo el Caguán. En el Caguán nunca hubo Pues en el Caguán adentro del despeje, claro que sí, ahí no disparaban. Ahí lo que hacían era lo que se les viniera en gana. Históricamente está perfectamente claro y demostrado que la negociación en medio de las balas y las bombas no funciona. Eso ha fracasado. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros estamos proponiendo, porque es que en Irlanda... ¿Y por qué no fracasó en Irlanda? Porque es que el IRA dejó la violencia porque quería la paz. Esa es la diferencia. Y usted... Esa es la diferencia, mi querido doctor. Entonces... Hay que mirar los momentos del proceso. Pero déjeme terminar. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Por Dios, hagamos un gran esfuerzo. Exijámosle a las FARC que cesen sus acciones criminales para poder conversar y construir acuerdos viables. ¿Eso es estar contra la paz? ¿Pedir que cesen los fusiles? Sí, pues es que eso no tiene sentido, perdóneme. ¿No tiene sentido? ¿No tiene sentido que se deje el terrorismo? Porque eso no va a ocurrir. Claro que sí, pero usted y yo podemos salir a gritar que abandonen el terrorismo y que abandonen... Y si no hay condiciones para hacerlo, llevamos 50 años en eso, Usted que pone el ejemplo de IRA, es bueno que se lo estudie otra vez para que se dé cuenta de que ese fue el... Mucho lo estudiamos. Digamos, lo que molesta ensayando la guerra. No, señor, ensayando la negociación en medio de la guerra y no funciona. Claro. Lo que molesta al uribismo es que este proceso esté avanzando realmente. No es que no me molesta. Digamos a mí lo que me interesa, Iván, desespera. No, tampoco me desespera. Porque lo que me inquieta es construir las condiciones para que se pueda avanzar y construir acuerdos viables. Ese es el tema. ¿Usted qué le parece que estemos a pocos días o semanas de un acuerdo sobre un tema de histórica confrontación, que es el problema rural y agrario? Si así es bienvenido. Como una base posible de un acuerdo de paz. También buscó los acuerdos. Si así es bienvenido, pero yo parto de la base de que todo no está... de que nada está acordado. Pero el uribismo también buscó los acuerdos. Claro, pero le molesta que no sea en este momento a través de... No me molesta, lo que estoy diciendo es que sinceramente creo, que el mejor escenario para construir acuerdos viables es uno en el cual no haya acciones criminales. Pero sabe que las FARC han pedido un cese bilateral de hostilidad. Pero yo no estoy de acuerdo con el cese bilateral. Claro, me parece que institucionalmente ¿con qué está de acuerdo usted? ¿Con que haya una rendición? ¿Qué es lo único que no hemos ensayado, Iván, en la historia de Colombia si uno mira los esfuerzos de paz? Ceses bilaterales hemos ensayado, negociación en medio de la guerra hemos ensayado, cese unilateral transitorio hemos ensayado. Lo único que no hemos ensayado es un cese de acciones criminales como condición para conversar. No, pero pues eso es lo único que no hemos ensayado, es que hagamos la paz antes de hacerla. Eso es... No, pero sabe que en el fondo no es mala noticia, María Jimena, la opinión de mi coterráneo Carlos Holmes. Estaba callado, pero ahí se le levantó. Pero ¿saben por qué? Porque si la diferencia es solamente de método y en verdad todos quieren la paz, seguramente van a celebrar que la paz esté cerca y que la paz sea posible. Depende. ¿Depende de qué? Depende de qué tipo de paz. ¿Qué vamos a hacer con las víctimas? Reconocerlas, repararlas, darles la verdad, lo que no se hizo con justicia y paz. ¿Qué vamos a hacer? Lo que no se hizo con las víctimas del paramilitarismo, Pacho. Perdóneme, pero... Y es ponerlas en el centro del debate. Perdóneme, ¿cómo el doctor hizo parte del centro del debate sobre las víctimas en el proceso de justicia y paz?
Hubo dos decisiones de la Corte, una de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, que impidió que pero en contra del gobierno, Pacho, pues claro. El gobierno lo que no quería era mirar a las víctimas. Es una aclaración que hago, ¿no? No, espérese, le cuento, porque esa no es a la que me refiero. A la que me refiero es, hay 32.000 homicidios que están esclarecidos en la Fiscalía. Nunca se pudieron llevar ante un juez. Uno, por un problema logístico, que yo creo que quedó mal diseñado en la Ley de Justicia y Paz, pero otro porque la Corte pidió que solo hasta el final del gobierno aceptó imputaciones. Yo creo que manipular a las víctimas en medio de un debate electoral es una cosa que realmente es de muy mal gusto y poco, digamos, ética. Por supuesto que a las víctimas habrá que... Pero yo no le he oído a las FARC. Perdón, pero entonces que usted oye lo que quiere, porque acaban de decirnoslo a nosotros, Roy Barreras, no acaban de decir eso. Es la primera vez, y yo creo que la presión de la opinión pública ahí abrió ese espacio. Yo le hice una pregunta incluso sobre el Nogal. Pero en las primeras... No es la manipulación que ustedes están haciendo del tema, no es eso. Los únicos que manipulamos somos nosotros, ay Dios. Pero ¿cuál manipulación, Iván? Pero digamos que el expresidente Uribe y el doctor Pacho Santos ahora salgan, digamos, a abanderar el tema de las víctimas, cuando tuvimos tan fuertes confrontaciones sobre ese tema. Cuando ni siquiera querían incluir las palabras verdad, justicia y reparación en un proyecto que era prácticamente un indulto y una catapultar a los paramilitares, yo solo le pregunto, digamos, a los otros paramilitares al Congreso, los que faltaban por llegar allí. Yo solo le pregunto, ¿Usted me permite una reflexión breve sobre esto? Usted también tuvo una discusión yo me acuerdo que tuvimos una discusión muy fuerte en Bruselas, doctor, sobre este tema en particular, porque usted quería que, digamos, la Ley de Justicia y Paz ni siquiera fuera lo que llegó a ser, digamos, esa tenue sombra de lo que llegó a ser. Pero mire cuál es la visión que yo tengo sobre este tema. Hay que reconocer que la comunidad internacional está viviendo un proceso de construcción en esta materia. Leyes perfectas en materia de verdad, justicia y reparación no existen hasta el momento. Y nosotros como sociedad también estamos en un proceso de aprendizaje. Aquí, naturalmente, a cualquier punto que se llegue será materia de crítica, porque no hay un modelo único. Es más, justicia transicional. El concepto de justicia transicional no está totalmente definido. No hay un acuerdo universal sobre el concepto. No es un tipo especial de justicia, son unas herramientas. O sea, de manera que, déjeme terminar. Pero ese argumento es para reconocer que esa ley... Ese argumento es para pedirle el favor de que me deje terminar. Lo que quiere esto significar, entonces, es lo siguiente. Repito, nosotros lo que buscamos es que haya las condiciones que se requieren para que un proceso cuente con el apoyo de opinión que se necesita. Y ese apoyo de opinión que permita conversar y llegar a acuerdos viables no se logra en medio de la guerra. Esa es la gran diferencia. No, eso lo logra el gobierno si quiere y si tiene voluntad política de que haya aceptación de la opinión pública. Pero está claro el planteamiento, ¿no? O sea, el apoyo al proceso y el apoyo al tratamiento como de una manera ética como debe ser, se logra si el presidente, si su gobierno, si los opinadores, si los que están detrás del poder y detrás de los medios realmente tienen un acuerdo hacia eso. Pero si no se tiene, pues obviamente que hay una opinión totalmente descuartizada como la colombiana, que está un día totalmente impactada por lo que dicen los medios de comunicación. Yo creo que una de las cosas que más desgaste le ha generado en un momento determinado a este proceso, a pesar de todo, es que un día se dice una cosa, el lenguaje es un lenguaje absolutamente descalificador, entonces la opinión pública no tiene claro si se va a un proceso de paz o lo que se está haciendo es otra cosa totalmente distinta. Por eso la gente manipula el tema de las víctimas. Yo creo que nadie está en desacuerdo, y menos nosotros dos que hemos estado al frente de esos temas, en que a las víctimas hay que repararlas, y no solamente las que no se han reparado por parte del paramilitarismo, pero de las FARC también. Y eso se lo dijimos a las FARC. Y le dijimos a las FARC que tenía que reconocer a las víctimas también de las FARC. Pero es que aquí hay dos o tres cosas importantes. Ese es un paso importante. Esa es una, dos o tres cosas. Pero eso es parte, y me parece... Y a las de los Pancho, pero María Jimena, ¿cómo es? ¿Para interrumpir hay que militar en el puro centro o todos Usted siempre interrumpe, aunque milite en la U. No, es que estoy pidiendo la palabra porque quiero hacer esta precisión. Lo que ha dicho el calladito Carlos Holmes es que reconoce que como es un proceso imperfecto, el de justicia transicional, la Ley de Justicia y Paz quedó mal. Estamos de acuerdo en eso. Es imperfecta. Entonces yo digo lo siguiente. Es imperfecta como... Si esa ley de justicia
si esa ley de justicia y paz quedó mal, pero tan mal como que no hay sino 4 sentencias, 0 reparación y sobre todo ninguna garantía de no repetición. Se robaron los bienes que han entregado además. Si eso quedó mal, y sin embargo hay quienes defienden ese proceso como un proceso exitoso, ¿cómo criticar este nuevo proceso y esta nueva era con ley de víctimas y restitución de tierras y marco para la paz, que ustedes señalan de impunidad, que es una ley que sí tiene a las víctimas en el centro y tiene mayores elementos y mayores garantías de reparación, de no repetición, de derecho a la verdad? Yo creo que hay un avance en estos 2 años en esas materias. Yo me muero de ganas de ver esa ley perfecta, cómo la van a ejecutar. Yo me muero de ganas. A ver, ¿y por qué no dan ganas de que fracase? No, me muero de ganas de que... Yo quiero saber... Apostarle al fracaso de la paz. A mí me encantaría saber cómo fue la masacre de la Chinita. A mí me encantaría saber cómo fueron... Me encantaría ver cómo es que les va a fracasar eso. No, Roy, a mí me encantaría... No, Roy, me encantaría que en un momento de verdad nos cuenten cómo fue el aniquilamiento de los esperanzados, desmovilizados del EPL, que la FARC los cogió a tiros y mató más de 600 en solo el Urabá. Me encantaría que esa historia finalmente saliera. En una comisión de verdad, y que usted también cuente lo suyo y digamos que todo. No, es que lo mío está contado y está en un proceso. Está en un proceso. Si se trata de decir la verdad, que diga también cómo fue la clase política y terrateniente que organizó los paramilitares y cómo allá en la finca Guacharaca se organizaron todo eso que salga, pero que salga todo, no por partes. No, la verdad, lo que ha salido es esto, lo que no ha salido es todo lo demás. Ojalá salga la verdad verdadera de la combinación de las formas de lucha. Pero yo le hago una pregunta. Mucha gente de izquierda y de derecha. Sí, pero mucha gente que no debió morir, murió. Y de Locha también. No, ojalá. Y ojalá las víctimas sean reparadas. Pero yo pregunto, ojalá para qué. Yo podría decir ojalá ese tema, si es para llegar a la paz. Si es para una ola de vindictas, de venganza. Un proceso de paz con justicia, con verdad y reparación. Bienvenido. Yo tengo sobre eso la siguiente visión. Mire, yo creo que el tema de si las víctimas están o no en el centro de toda esta consideración es un tema que el Estado colombiano resolvió cuando suscribió el Estatuto de Roma. La nueva legislación penal internacional tiene como centro las víctimas. Sí, pero eso y tenemos que tener en cuenta... Si yo discutí con usted en esos términos, y yo me acuerdo de sus argumentos de esa época, donde usted precisamente le hacía el esguince a esa clase de realidades. Pero mire, yo le digo, más allá de eso... Yo lo felicito por sus recuerdos, yo tengo otros. O sea, que usted ha cambiado. No, es que él tiene unos recuerdos y yo tengo otros del famoso debate al que él se refiere. Sí, claro. Pero no tenemos que fiarnos de recuerdos. Mire, más allá de eso, Carlos Holmes, no había ley de víctimas y ahora hay ley de víctimas. Lo que le estoy diciendo es no había reconocimiento del conflicto. María Jimena, el Estado colombiano y en consecuencia todos nosotros estamos comprometidos con las normas del Estatuto de Roma que tienen como centro las víctimas. Aleluya. Ese es el hecho concreto. Al fin se dio cuenta usted después de algunos años, pero bueno. Pero perdóneme, señor, si quiere yo repito qué fue lo que dije en ese debate y frente a quién lo di. No solamente frente a usted, ¿sabe frente a quién lo di? Mire, explicando el esfuerzo de la sociedad colombiana. De que usted estaba en Bruselas pero déjeme contarle frente a las políticas de impunidad. Eso lo recuerdo perfectamente. Doctor, si quiere un día le hacemos el debate a eso otra vez, lo repetimos donde quiera. No tengo ningún problema, pero más allá de ese debate con usted, que por supuesto me parece interesante, a mi modo de ver, aquí va a tener que hacerse una comisión de la verdad. Es decir, ese es un hecho. No, pues está establecida que es ineludible. La ley de justicia y paz también. Y en esa comisión de la verdad, si me permite, en esa comisión que no funcionó para nada. Yo aspiro a Gonzalo Sánchez y no que las FARC, que el ELN cuenten su verdad a las víctimas, pero también que ustedes cuenten la verdad. Que ustedes le digan al país por qué organizaron esas estructuras de muerte. Otra vez está usted acusando. Pero no. Usted está acusando sin prueba alguna. La calumnia. Yo le digo, yo sé que los. Si usted me va a denunciar por injuria y calumnia, hágalo. Yo no lo voy a denunciar. Yo le estoy diciendo lo siguiente.
Yo le estoy diciendo lo siguiente, allí la clase política va a tener que decir su verdad también. ¿Cuántos hay en la cárcel? Y va a tener que decir una mínima proporción pero de los lo que está diciendo, lo que está diciendo los que faltan. Me parece que usted plantear esa generalización. María Jimena, ninguna generalización, si usted quiere la hablamos en detalle, no hay ningún problema. No hay país, ¿Cómo ocurrió en Antioquia, cómo ocurrió en Córdoba, cómo ocurrió en Sucre? Hablando en términos, bueno, es parte de lo que se está dando en este país y me parece que la confrontación entre ellos dos no creo que sea una confrontación con ganas de que las cosas no salgan, sino con ganas de ventilar con mucho respeto, y espero que sea mantenida con el respeto que se debe. Sí, pero mire. Lo que yo quería decir es un poco lo que dice Pacho. Hombre, recojamos lo que dice Pacho. Es cierto, la verdad, la pregunta es, no solamente la verdad, hay avances en este proceso, como por ejemplo el reconocimiento de las víctimas por parte de las FARC. ¿Ustedes creen que usted personalmente, Pacho Santos, usted cree que eso es un avance? ¿Ustedes todos creen que es un avance? Claro que es un avance, no hay duda. No es positivo. Que lo es. Del dicho, yo repito, del dicho al hecho hay mucho trecho. Me parece muy bien que se los hayan contado. Yo quiero ver las declaraciones públicas. ¿Usted quiere ver más? No, yo quisiera ver, yo quiero ver parte de esa historia ojalá toda la historia que se cuente. Aquí, como decía mi mamá, para pelear se necesitan dos, y la verdad ha salido solo de una parte, que puede ser parcial o no, una parte. La otra parte... ¿Pero a qué se refiere usted si hay... Mire, todos esos comandantes están condenados a más de 140 No, pero hace falta mucho más, porque es que los comandantes están condenados... Que no ha habido todo lo que acción judicial contra la guerrilla, eso es, digamos, un sofisma... No, y las condenas a los comandantes... Yo no me refiero a la acción de la guerrilla. Extraordinaria. Yo me refiero a toda la otra base política, social, organizativa que tuvieron durante muchos años y que desafortunadamente le costó la vida a mucha gente por el tema de la combinación de las formas de lucha, que debería estar viva hoy contribuyendo en la democracia. Yo quiero ir a otro tema. Pero que salga. Pero quiero ir a otro tema porque esto nos lleva a un tema que además lo dijo el presidente Chávez antes de irse. Creo que fueron las últimas declaraciones que hizo el presidente Chávez antes de irse a su último viaje a La Habana. Dijo algo así como: yo aspiraría a ver a unas FARC haciendo política. Eso es una declaración de Chávez, más otras declaraciones que han hecho presidentes como Rafael Correa en el mismo sentido. Mi pregunta va hacia un poco el objetivo que los llevó a ustedes a La Habana, porque no sé si ese es el objetivo real o no, pero ¿está la sociedad dispuesta, ¿sí?, como dice el presidente Chávez, a abrirle las puertas, y hasta qué punto, a las FARC para hacer política? María Jimena, no solamente el presidente Chávez o Correa o Evo Morales lo han dicho, lo dijo el expresidente Álvaro Uribe y lo escribió en su manifiesto en el 2002, que ustedes recuerdan bien. Abro comillas: quiero que los grupos armados ilegales hagan política sin armas y sin que los asesinen. Cierro comillas. Es eso lo que estamos haciendo ahora, queriendo que se desmovilicen para que hagan política sin armas. Sin embargo, en el año 2013 parece que eso fuera un engendro o un esperpento proponerlo. Fue lo mismo que propuso el presidente Uribe de puño y letra. Pero además, yo quiero señalar esto, perdóname, Pacho, no quiero dejar pasar, digamos, esta entendible confrontación de Pacho e Iván como un ejemplo que sea positivo. ¿Para qué la verdad? La verdad es para aliviar el dolor de las víctimas. La verdad es para garantizar la no repetición y para abrirle camino a la paz. Si la verdad que vamos a buscar, si las comisiones de la verdad es para el enjuiciamiento, para la vindicta, para el sacrificio del enemigo, pues eso es seguir en la guerra. Y creo que el espíritu de reconciliación tiene que guiar todo este camino. Aquí ha habido muchas víctimas y muchos victimarios. Hay que apostarle a la paz, a la reconciliación, y hay que empezar por desarmar los lenguajes. Pero mire, déjeme le planteo varias cosas frente a lo que usted dice. Sí, el presidente Uribe, me acuerdo su discurso en la primera elección, que dijo: yo quiero que se quede el señor James Lemoyne aquí para explorar una posibilidad de paz. Pero las condiciones eran clarísimas, y eran, mire, estamos listos. ¿Por qué se dañó lo de La Habana con el ELN? En La Habana también, ¿no? Por eso, porque se les dijo: estamos listos a mirar un proceso de negociación, pero la condición sine qua non es esta. Que dijeron: no le jalamos. Pero, ¿y cómo dijeron? ¿Porque estaban conversando? No, porque era todo un tema. No, eran unas conversaciones exploratorias para llegar a un acuerdo, para empezar. Sí, pero la condición sine qua non era esa. Tiene que cesar
Con las FARC también se le plantearon varias veces, pero tenían que cesar las acciones. No, pero no se llegó ni siquiera a eso. No, con las FARC no se alcanzó a llegar No, ni siquiera a eso. Pero mire, eso. Cuando uno mira la historia de Colombia, uno ve unos procesos como el del EPL, el del M-19, el de la Corriente, el del Quintín Lame, que tuvieron un éxito. Yo los considero procesos exitosos. Cuando uno mira la historia con las FARC, tuvimos Tlaxcala, tuvimos Caracas, tuvimos Caguán, tuvimos la Uribe antes, donde tuvimos treguas bilaterales, todas esas cosas. Y genocidio de la Unión Patriótica. Pero era en la mitad, pero era en la mitad de la confrontación y nunca fueron exitosos. Yo creo que no deberíamos irnos a Irlanda, pero, Pacho, sino yo creo que hay aprender de nuestra historia. Hay un hecho que desbarata todos esos argumentos que pueden ser muy valiosos en la búsqueda de la paz, pero que tampoco se han quitado de la memoria de la gente. O sea, el genocidio de la Unión Patriótica fue un hecho absolutamente claro y un hecho que además atemoriza a mucha gente. Ahora puede que no hayan unos genocidios posibles como los que se dieron, pero también hay un genocidio político frente a la gente. Aquí todo el que se atreve a hablar de tregua bilateral, aquí todo el que se atreve a hablar del tema de la salida política y negociada, aquí todas las movilizaciones que sean populares son estigmatizadas. Entonces eso pesa mucho en la posibilidad de que la gente se arriesgue a la paz también y de que personas como las FARC, miembros de las FARC y del ELN, le apuesten realmente a la posibilidad de la paz. Por ejemplo, mire, uno se pone a ver los comentarios de los uribistas ahora porque nosotros lanzamos la idea y la propuesta desde hace 3 meses de la marcha del 9 de abril, la marcha por rodear el proceso, la marcha por la profundización de la democracia, la marcha por la defensa de lo público, y los epítetos y las cosas son tan espantosas que yo creo que la gente le da hasta terror pensar en asomarse a una marcha por las amenazas. Entonces, si ni siquiera somos capaces de desarmar el lenguaje, si ni siquiera somos capaces de pensar que Colombia necesita la paz, uno lo que tiene que preguntar es cuántos muertos, cuántos muertos se requieren. Ustedes han hablado mucho, ¿cuántos muertos se requieren para que podamos hablar de paz? O sea, ¿hasta cuántos muertos tenemos que contar? O sea, aquí se hablan de las víctimas desaparecidas, de las asesinadas, de las violadas, de todo eso, y las víctimas del modelo. O sea, las víctimas de unas leyes que se siguen aprobando en el Congreso, a pesar de que se está avanzando en un proceso de paz, como que se creyera que esas leyes son las que se quieren. No, y lo mismo hicieron ustedes también. No, y lo mismo hicieron ustedes también. Yo estoy en el Congreso y aquí. Bueno, me va a tocar aprobando las leyes nacionales. En eso sí, con Roy estamos claramente Yo soy enemigo de la violencia, venga de donde venga. Soy amigo de la democracia y creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer es defenderla, fortalecerla, purificarla, hacerla cada vez más operante y vincular más ciudadanos a las decisiones democráticas. Ahora, nosotros tenemos un hecho concreto. En relación con el tipo de procesos que se hacían en el pasado, la sociedad los aplaudió. La sociedad los recibió. Y los premió. Con imperfecciones, se quedó con un 30% de la con problemas. Ahora tenemos... Una sorpresa. Eso sí. Yo fui miembro de la Constituyente, allá las puertas estuvieron abiertas para que llegaran todos. De hecho, fui colega de muchos desmovilizados que llegaron a la Asamblea Nacional Constituyente y con ellos votamos toda la nueva estructura institucional del país. Ahora, tenemos una realidad. Tenemos unas obligaciones de índole internacional. Déjeme terminar. La cara de Tenemos obligaciones de índole internacional. La cara se interrumpe. No, pero es que uno empieza a conocer los gestos. Entonces, tenemos una realidad que es la siguiente. Si usted mira el Estatuto de Roma, y esta es una preocupación estructural que todos tenemos que mirar con mucho detenimiento, saca rápidamente la conclusión de que si un hipotético acuerdo que se haga no respeta integralmente el estatuto, ese acuerdo puede no ser. ¿Pero quién le ha dicho a usted que el acuerdo no lo va a respetar? Es porque... Dije hipotéticamente. Pero digamos, porque ese es un argumento contra el proceso. Pero déjeme terminar. Y allí va a encontrar que sí lo respeta. Es que tengo muchas dudas sobre eso. Estudiar, como me dice usted a mí. Y además le ruego que estudie lo siguiente. Los mecanismos de activación no son nuestros, son externos todos. O es el Consejo de Seguridad, o es un Estado, o es el fiscal de la Corte quien puede decir frente a unos documentos... Pero esto es increíble. El argumento contra el proceso es algo que no ha acontecido. No, el argumento contra el proceso es una obligación institucional que debemos tener en consideración para su información, muy juiciosamente. Para su información y la de los colombianos, que esto es útil. Durante 2 horas me reuní hace apenas un mes con la fiscal de la Corte Penal Internacional, explorando estos asuntos y con el marco para la paz en la mano. Allí hay mecanismos muy innovadores que este Congreso aprobó
para permitir que la justicia transicional le abra camino a la paz en Colombia. No vamos a descartar la paz porque resulta es que imposible. Yo no estoy diciendo que se Roma. descarte, lo que estoy diciendo es que ese tema hay que mirarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado, si se llega hipotéticamente a eso, puede no ser sostenible jurídicamente y por lo tanto tampoco políticamente. Porque el diablo está en los detalles. Usted tiene un marco para la paz y tiene una ley estatutaria que no está. Y usted sabe que la ejecución del marco para la paz va a depender de qué ley estatutaria. ¿Qué piensa usted, que estuvo con las FARC y que está en la Unidad Nacional y ahora con el presidente Santos en el tema de paz, que debe ser esa ley estatutaria, hasta dónde debe llegar, cómo es ese marco de justicia transicional hipotético que puede salir una vez se firme un acuerdo y hasta dónde pues pueden, por ejemplo, o participar en política aquellos que tengan y estén condenados como lo dice Iván? ¿Los que eran sus compañeros en la constituyente habían sido guerrilleros? Claro. Pero era otro momento. Pero habían sido guerrilleros. Claro, y trabajé con ellos encantado. Lo que usted trabajó encantado. Sí, no, pero venga, le digo una cosa. Lo que usted está diciendo es que la ley estatutaria que reglamente el marco para la paz debe abrir la posibilidad de que Timochenko, Iván Márquez y ellos lleguen al Senado y a la Cámara. Le voy a contar para que no sean tantos. Yo no estoy... El monopolio del diálogo que tienen ustedes dos lo interrumpo para decir lo siguiente. Ustedes están convencidos que la paz, en la única parte que se está haciendo o que se puede hacer es en La Habana. Y a ustedes se les olvida un montón de cantidad de gente de este país, de todos los movimientos, de todas las organizaciones, que estamos pensando en la necesidad de esa paz. Y que no solamente son ellos, Timochenko, Iván Márquez o Santrich, bueno, todos ellos los que van a llegar al Congreso si es que este país lo permite. Somos muchos, son muchos. Sí, no, es mucha la gente que quiere transformar este país. Y hay cosas tan claras en este proceso. Por ejemplo, el paro cafetero. Si ese paro cafetero lo hicieran simplemente los del pueblito raso, los populares, el que no tiene ni media hectárea, le juro que estaban diciendo que está infiltrado por la FARC. No. Este paro lo hacen otras personas. Los concejales de Popayán hoy, paro lo hacen otras personas. Piedad, digamos todas las verdades. Sí, digámoslas todas. Los concejales de Popayán hoy me visitaron y denunciaron que a los campesinos la guerrilla les está obligando a salir a las vías. Bueno, eso así le estoy como diciendo. estamos construyendo Dijo el ministro dijo también sabemos que hay ese tipo de filtraciones. Ese es un argumento muy manido, Roy. No es manido, es una denuncia de esta mañana. Es un argumento muy manido. No es un argumento, es un hecho. Porque no lo han podido controlar, entonces no lo controlan por los de abajo. No lo han podido controlar porque los de arriba tampoco se han podido poner de acuerdo en lo que les toca. Ese es otro debate. Entonces cuando salen todo el pobre robado, cuando salen los sectores populares están infiltrados. Hagamos el debate. O ahora por la marcha pacífica, como dijeron algunos. Mire la del monopolio, hagamos el debate político cuando quiera, pero no quiero perder la oportunidad del tema de hoy, que es el tema del proceso de paz. Y para que los colombianos tengan esto claro, nosotros queremos la paz. Hemos avanzado mucho, a pesar de que tenemos muchas diferencias que el país conoce con Iván Cepeda y también con Piedad Córdoba. Pero creo que estamos de acuerdo en la solución dialogada al conflicto. La gente se sorprenderá porque hay temas en los que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo celebro que el gobierno de Juan Manuel Santos haya decidido que no para las acciones militares. ¿Qué tal que las parara y dejara abandonada la seguridad de muchos colombianos? Nosotros le dijimos a las guerrillas que no estamos de acuerdo con una constituyente, que nos parece una caja de Pandora. Entre otras cosas, el Puro Centro Democrático sí le gusta la constituyente. Sí. ¿Están de acuerdo con las FARC en eso? Estar en el centro... Ahí hay una diferencia. Ambos quieren la constituyente porque es caja de Pandora en ambos casos. No, pero sustancial, hay una diferencia sustancial. Hay unas diferencias muy grandes en eso. No, pues el riesgo es el mismo en los dos extremos. En la esencia no, pero sí en la... No, en la esencia, lo que quieren las FARC, y eso nos lo dijeron en la mesa que tuvimos en estos días, es una asamblea que pueda incorporar los acuerdos de paz a la Constitución vigente. Lo que quieren ellos es una nueva Constitución. No, pero no se necesita reglas del juego para eso. Con reglas del juego, sí. Bueno, puede ser. Esa puede ser una cosa que se examine. Puede ser. Pacho Santos tiene razón. ¿En qué? En Guatemala lo que se hizo fue un referendo. Bueno, no, tal vez usted no, pero el legitimador popular estamos de acuerdo. Pero eso no es una constituyente. Pero ese es un tema de la mesa de conversaciones. Pero yo digo, antes de seguir en esta cuestión de las víctimas y todo eso que ya comienza a abordarse, yo pregunto,
¿no es suficientemente importante que en esa mesa se llegue a un acuerdo sobre el problema histórico del desarrollo rural en Colombia? ¿Alguien ha oído que de ahí va a salir la expropiación masiva de las tierras, que eso debiera ocurrir, por supuesto, de todos aquellos que, digamos, la han mal habido? No, no es eso. Allí se está pactando un modelo que, digamos, es supremamente modesto con relación a la monstruosa desigualdad que hay en el mundo rural colombiano, que es viable. Y eso es un hecho histórico para este país. Es un hecho que debe ser celebrado, que debe ser auspiciado, con el cual hay que contar para construir un futuro distinto. Iván, esperemos a ver los acuerdos, a ver si los apoyamos o no los apoyamos. Es que pero ya se ha comenzado ahí a... Yo no los conozco. Lea el tiempo. Se pide apoyar no un acuerdo, sino un proceso, Carlos Holmes. Claro. Y ese proceso ha sido atacado reiteradamente. Cheques en blanco no hay. Este proceso. Es que lo que se busca es que haya condiciones para construir acuerdos viables. Esa es la gran diferencia que tenemos. Entonces el argumento es que ahora no se conocen los acuerdos. No, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Tampoco conocimos los acuerdos con los países. Pero no, lo has comenzado a decir en el tiempo. Lea el tiempo. Entiendo que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, hay que esperar el 100% de acuerdo para ver cuál es el acuerdo que hay. Digamos, no le gusta de ninguna manera. Es decir, si se acuerda mal, si no se acuerda pero ¿cuál es el acuerdo para ver si me gusta o no me gusta? Digamos, ¿dónde está? Si es el problema de que se deciden las hostilidades por parte de las FARC mal, ¿dónde está para verlo? Al proceso al que hay que apoyar. Llegará el momento. Yo ahí sé que en blanco no hay el menor peligro. Como tampoco el polo. Si hay un acuerdo ya diremos. Cheque en blanco. Para el a las FARC no se les ha entregado nada. La autodefensa no era una negociación. Están en el exterior. ¿Cómo así que sin despejes, sin distensión? ¿Cuál es el cheque en blanco? Además, yo creo que sería absolutamente iluso pensar que unos procesos de discusión sobre el tema que ha sido central, como lo plantea Iván, en La Habana, se vaya a someter a un sistema electoral que está hecho para las trampas. O sea, yo que estuviera sentada en La Habana, o como lo hemos planteado en todos los foros en los que participamos, una cosa que plantearíamos de fondo, y se la planteo, y se la planteo a usted, una reforma al sistema electoral. Pero le quiero contar. Una reforma al sistema electoral. Pero hoy yo la planteé en la mesa nacional. Pero entonces hagámosla sin necesidad de los acuerdos de La Habana. No, es que hay que hacerla con pasos sin paz. Como la reforma al campo hay que hacerla con pasos sin paz. Como la ley de víctimas. Si las FARC se someten a participar en un proceso electoral con esas reglas tan chimbas, están locos. No, de acuerdo. Porque esas reglas no son para lograr precisamente transformar el poder político. ¿Por qué no planteamos sistema electoral? El sistema electoral es un sistema absolutamente poroso. ¿Sí? Bueno, no estoy hablando del sistema político, estoy hablando entre esos del sistema electoral como elemento fundamental para la posibilidad, inclusive, de que esos acuerdos sean aprobados. Es anacrónico, corrupto. En eso estamos de acuerdo. Los partidos es casi imposible, por ejemplo. Como 14 millones de colombianos sin cédulas. Como un sistema electoral donde en las regiones no hay ni siquiera una mesa para que la gente pueda votar. Además la levantan para que la gente que puede votar por otro no vote. Y donde la gente además vota es por un número anónimo. Donde además los C14 y los C21 los puede cambiar el jurado a la mesa de votación después de que la gente vote y les pone los votos que le dé la gana. Me alegra haber escuchado de Piedad esta conclusión en la que entiendo que estamos de acuerdo. La reforma política electoral hay que hacerla con paso sin paz. La reforma rural hay que hacerla con paso sin paz. La ley de víctimas pero no una reforma como la paz. Pero perdóname, en una reforma como la plantean las élites de la cual usted hace parte, una reforma donde participe todo el país. Claro, del poder. Nosotros queremos es una reforma donde el pueblo también esté participando, no solamente el que está sentado en La Habana. Es el pueblo el que la eligió a usted y es el pueblo el que me eligió a mí. Y hemos transitado caminos parecidos. No, mire, muy distintos. Yo le recibí a usted la presidencia de la Comisión de Paz. Y mire usted me la arrebató, que es otra cosa. Y mire dónde vamos. Y mire dónde vamos. Y mire dónde vamos. Yo le pregunto si este proceso... además. Claro, casi tumba al presidente del Senado porque me habían nombrado presidente a mí. Pero bueno, ya es una historia. ¿Y los resultados qué? Mire dónde vamos. Yo no voy a decir que cuando usted presidió la Comisión de Paz no hubo resultados.
pero aquí hay resultados. No, pero celebramos que la Comisión de Paz haya recorrido el país, eso sí lo celebramos. Me alegra que lo celebraron las mesas regionales de paz. Me parecieron importantísimas. Además, nos hace falta que nos acompañen ellas. Si me invita a las próximas, voy con mucho Invitada, empezando por el 9 de abril, que este Congreso determinó como Día Nacional de las Víctimas. Pero nosotros estamos absolutamente regocijados que ustedes marchen con nosotros. El presidente ha tomado la decisión que por eso, que todos marchemos juntos, que todos celebremos ese 9 de abril, no simplemente como un hecho histórico, sino como un hecho reciente histórico también. Es que allí comienza. Pacho, usted no va a ir a esa marcha. No, yo no voy a ir. Yo no voy a ir porque por varias razones. La primera es que el proceso de paz, yo quiero ver hechos concretos para poder decir esto está bien o esto está mal. Yo a las declaraciones de víctimas que hay, he oído otras declaraciones, unas más recientes que empiezan a abrir esa puerta, otras que no, pero quiero ver hechos concretos que me permitan pronunciarme al respecto. Cheques en blanco, como lo digo, no se debe. Pero Pacho, usted movilizó 1 millón de personas hace cuántos años por la paz de este país. Yo me acuerdo, ¿sabe usted que movilizó como 1 millón de personas? Pero usted, mire, sabe que lo interesante, ese tarjetón del año 97 que venía precedido y hablaba Iván del tema de las víctimas. La primera marcha grande que hizo en Colombia fue por las víctimas del secuestro en el año 96 en 5 ciudades de este país, que la hizo País Libre. Tenía muy claro, un mensaje clarísimo de cese de acciones por parte de las organizaciones armadas. Tenía un elemento fundamental que era, digamos, incipiente en ese sentido, y uno tiene que ver el desarrollo, pero ese tarjetón era diciéndole, mire, ustedes no secuestren, no torturen, no sé, a todos los grupos, porque en ese entonces pero usted no va a reconocer si esos hechos se dan. Por ejemplo, las FARC ha renunciado al secuestro extorsivo y, salvo que haya unas afirmaciones distintas a las que ha hecho el propio presidente, ha cumplido con esa promesa y ese compromiso. Las FARC hace un anuncio de cese unilateral de hostilidades que usted tanto reclama. Y entonces se presentan algunos hechos. 58. Bueno, yo le digo, usted vaya, ya que le gusta ir al Cauca, vaya a hablar con esa población para que vea lo importante que fue ese momento. Porque, digamos, es fácil hablar de eso en abstracto, Iván, pero ir a vivir allá es pero otra en cosa. Ese sentido no soy infidente de decir una expresión hoy del presidente de la República en la Mesa de Unidad Nacional sobre ese asunto. A propósito de los avances del proceso de paz, él, que es el jefe del Estado, hacía referencia a que ese cese unilateral, no pedido por el gobierno y no respondido por un cese de las Fuerzas Armadas, que para nosotros no es aceptable, fue cumplido por las FARC. Claro. Y ese es un hecho de paz. Que lo diga alguien distinto. Como han sido las liberaciones, indiscutiblemente. Ahora, otra cosa, Pacho, usted dice, en ese tarjetón había un mandato claro de no al secuestro. Yo le quiero contar este avance, ya no en un tarjetón, en un papel, sino escrita en la Constitución por este Congreso, que yo hoy temporalmente presido. En ese marco para la paz está claro que no habrá beneficio ninguno, ni jurídico ni político, a grupo armado ilegal que tenga secuestrados en su poder. De suerte que tendrán que liberarse los secuestrados, todos. O contar dónde están los cuerpos. Claro, y tendrán que decir. En eso todo el mundo está avanzando. Está avanzando. No, yo le pregunté incluso, perdón, se lo digo. Démosle la oportunidad a la paz, no le cerremos el camino antes de que aparezca. Pero Roy, es que apostarle al fracaso de la paz, y al fracaso de Santos por fines políticos. Perdóneme, Roy, lo que se está diciendo es, para que esto pueda tener éxito se necesita un gran apoyo de opinión. Y ese gran apoyo de opinión no se logra con una negociación en medio de las balas y las bombas. Ese apoyo de opinión se logra si cesan las acciones criminales y se puede conversar y construir acuerdos aquí, pero bilateral. Ese apoyo de opinión se logra si los televidentes entienden esa es mi posición y esa sí es clara. Que hay que acabar. Pero para acabar la guerra pues hay que hacer la paz. Le repito, el IRA dejó la violencia porque quería la paz. ¿Qué mejor demostración que eso? Pero el IRA duró 20 años. Pero después del Viernes Santo. Pero la dejó. Pero después del Viernes Santo. Pero la dejó. Esperemos que llegue nuestro Viernes Santo. Pero la dejó. Busquemos nuestro Viernes Santo. Pacho. Yo espero que sea el 20 de julio. Yo vuelvo a la historia de este país que muestra unos procesos exitosos y unos procesos que no lo fueron. Yo hablo de una experiencia además inmensamente bien recibida por la sociedad colombiana, como fue todos esos procesos de finales de los 80, principios de los 90,
que desembocan inclusive en un voto generosísimo de los Veo ciudadanos que no por el incluye M19. la de los paramilitares, me parece bien. No, es que eso fue una ley, eso fue sometimiento. Eso fue, No, eso no es sometimiento. Perdón, no, es un eso sometimiento, sometimiento fue lo del César Gaviria con el pero es que cuando usted mira que es sometimiento porque hay mecanismos de justicia transicional. Sí, un sometimiento a justicia transicional que fue parecido al de Gaviria en los 90. No tiene nada que ver. Gaviria en el 90, yo le cuento, Gaviria en el 90 decía, si usted se somete no será extraditado, si usted se somete. Es más, la ley de alternatividad penal era todo a cambio de nada. No, aquí ustedes presentaron inicialmente. mire, fue un proceso de construcción colectiva que a mí me parece que como fue un proceso claro que sí, porque fue la de primero llevaron a Mancuso y a los otros paramilitares a rendirles pleitesía allá en el Congreso de la República. Fueron al Congreso y no tuvieron que ir como fueron ustedes a La Habana. Yo prefiero vergüenza. Si usted quiere la verdad en la comisión de la verdad va a tener que mejorar la memoria. Pero Pacho, yo lo expresé en su momento. Pero mire, el tema de fondo, bueno, yo creo que es tan vergonzoso uno como tener que ir a La Habana. Para mí es exactamente lo mismo. No, primero porque no es para mí es exactamente lo mismo. Es porque le estamos advirtiendo al gobierno y FARC. Pero déjeme. Un momentico, vamos a oír a Pacho por qué le parece que eso es una vergüenza ir a La Habana. No, pero déjeme termino. Cuando usted mira estos procesos y estos procesos de los años 90, donde obviamente el narcotráfico en el conflicto de organizaciones terroristas contra una democracia que produce una constitución, entre otras, que profundiza la democracia, que es uno de los logros que yo digo, oiga, ¿acaso la constitución del 91 no fue un gran logro? Yo creo que fue un gran logro, producto de ese proceso. Usted tiene unos procesos que dejan unas lecciones súper aprendidas, las dejan clariticas, de confianza de la sociedad, de demostración de afianzamiento de la paz cuando uno vea entrega de armas, etcétera, que desemboca en un proceso electoral y en un proceso constituyente. Paralelo a eso, hay unos procesos de las FARC que demuestran que ese modelo tiene unos inconvenientes gigantes. Uno, y además el que venía de Barco, de Belisario y de Barco. Uno, que esa confrontación deja un reguero de muertos. Que esa negociación en medio del conflicto deja un reguero de No es la negociación, desconfianza. Es el conflicto el que lleva 50 años dejando muertos. No es la negociación la que deja muertos. No, que el proceso de negociación en la mitad de las balas no funciona. A Barco no le funcionó, a Gaviria no le funcionó, a Pastrana no le funcionó. Pero, ¿y por qué negarse a que en cierto momento del avance de este proceso no se comience a desactivar el conflicto armado a través de gestos bilaterales, que es lo que hemos venido diciendo? Una tregua bilateral permite además que sea verificada por una comisión internacional. A mí, en esa verificación sí nos pasamos el resto de la vida. Eso es como los que no hayan leído a Falsborg, eso es error y ensayo, pero caminando hacia la posibilidad de la paz. Así de sencillo. Yo creo que cuando usted plantea el tema del conflicto armado, donde equipara partes, usted está, una negociación es acercarse a la lógica del otro. Entonces, ¿cuál es la lógica de las FARC? Yo soy un rival del Estado, yo tengo la misma equivalencia del Estado, por lo tanto quiero negociar así con ellos. Cuando usted ve la zona de despeje, era un elemento de eso. Yo necesito controlar territorio pero para poder negociar. Hay zona de despeje. No, pero espérese, porque viene, es una manera de pensar que genera unas derrotas, digamos, políticas muy importantes para el Estado. Es el derecho internacional que ahora usted invocaba. Pero es el derecho internacional humanitario, léase los protocolos. Yo estoy hablando de un tema político en el que las acciones. Las acciones del Estado. Espérese, le cuento. Entonces, otro tema fundamental, la entrega de soldados. Yo retengo, yo encarcelo, yo cobro impuestos con la ley 002. Entonces, siempre ha sido un mecanismo de tratar de equipararse al Estado, para negociar de tú a tú con el Estado. Esa es, digamos, la manera como piensan las FARC. Como lo hizo el M-19 del que usted hablaba ahora. No, el M-19
Y no, precisamente, no estoy diciendo que se rindió, pero hizo una negociación de tú a tú con el Estado y llegó a unos acuerdos. Pero con unas diferencias sustanciales. Usted quiere decir que se concentró. Se concentró en zonas pequeñas, entonces, y eso tiene un significado muy importante. Cuando usted genera ese proceso de concentración, que además no necesita mayor verificación, genera confianza en la población, y creo que ese es un tema fundamental. Mire, pero bueno, hay que yo lo que quería, ya como nos faltan muy pocos... Pero mire, y déjeme terminar, usted cuando tiene eso y concentra, usted está generando una negociación en distinto plano. Cuando el Congreso de la República va a La Habana, usted está generando otra vez un proceso de igualdad frente al Estado. Hombre, a mí es donde me parece. El viaje a La Habana. No me gustó. A mí no me gustó precisamente porque manda ese mensaje. Pero déjeme, yo que fui es que no deja contestar. Peor fue el viaje al Congreso. Peor, eso sí fue. Mire, todo lo contrario. Yo ni lo uno ni lo otro. Todo lo autorizado por el presidente de la República. Autorizado por el presidente. Ni lo uno ni lo otro. Me hubiera gustado. Afuera, en el exterior, de manera reservada y cuidadosa, pero además. Autorizado por el presidente de ustedes, pero bueno, pero con una categorización de modelo pero además, mire, política. Todo lo contrario, para que hablemos por lo positivo. Creo que el reconocimiento que hacen las FARC, ayer lo vivió Iván Cepeda y los miembros de los demás partidos, de todos los partidos, incluyendo el Partido Conservador, el Partido Verde, el Partido Liberal, de respeto por la institucionalidad, de respeto por el Congreso, de reconocimiento de las instituciones jurídicas y de exploración de qué tan útiles pueden ser para la paz, son un avance inmenso de la posición radical anterior. Pero en la Roy, que todo estaba por destruir. La comparación se ha hecho. ¿Cómo así que hubo protestas cuando entraron los paramilitares al Congreso y por qué ahora ustedes van a La Habana? Pero yo le voy a decir múltiples razones. A mí me parece una vergüenza y una ignominia el día que los paramilitares entraron al Congreso. Y le voy a decir una de las grandes diferencias que puede resultar difícil de entender. Empezando porque los paramilitares no estaban controlando el statu quo del Estado, sino que estaban en el Estado, apropiados de todo el Estado. Y el Congreso era de ellos. Ellos eran los presidentes, de hecho, el Congreso. María Jimena, los paramilitares para mí fueron siempre narcotraficantes. Hoy los llaman bandas criminales, que en el camino del enriquecimiento se encontraron con la política, como dijimos tantas veces. Tampoco, perdón. No, rebajale. ¿En qué no estás de acuerdo? En que no se encontraron, iban por la política, han hecho la política. La compraron. Allá en Ralito, toda esa historia. Pero estoy marcando la diferencia frente a las FARC, que hace 60 años fue una organización de origen político, así no le guste a la gente, y que en el camino de su desarrollo político, o al revés, se encontraron con el narcotráfico porque también se encontraron con él. Yo encuentro una diferencia, por eso yo no le reconozco estatus político a los paramilitares. Y no le reconozco a ellos la condición de actores del conflicto. Y además así lo defendí en la aprobación del marco para la paz. Pero déjeme decir una última cosa, porque entiendo que el tiempo está terminándose. Este proceso de paz es un proceso que se maneja sin ingenuidades. Ni el gobierno de Juan Manuel Santos, ni el Congreso somos ingenuos, no se está entregando nada, no hay cheques en blancos. Y le voy a decir lo que me dijo un campesino boyacense en Sora, Boyacá, el fin de semana pasado. Me dijo: oiga, doctor, pues si ustedes fracasan en esa vaina de la paz, pues seguimos igual, echándonos bala como hace 50 años. No seguimos igual. Pero si nosotros tenemos éxito, pues Colombia va a estar mejor. ¿Por qué no vamos a intentarlo? No estamos entregando nada más que la esperanza de un país mejor. Y aquí no hay ningún abandono de la política de seguridad que yo defendí, porque sin seguridad no hubiera habido política de seguridad con hambre no vale nada. A mí no me parece. Es que hay que ahorrarse 25 billones. En eso de intentemos, yo quiero hacer otra invitación. Intentemos todos juntos, para que haya verdadero apoyo de opinión, que las FARC cesen sus acciones criminales para que se pueda conversar. Mire, y el Estado esa también. es la propuesta. Y el Intentemos. Estado también. ¿Pero qué propuesta hagamos es el Estado también la ¿Qué propuesta es esa? ¿Y por qué más bien ¿En se qué siente consiste su propuesta? El expresidente Uribe? Muy sencillo, Iván. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que las FARC dejen de hacer que terrorismo, se eche por la borda lo que se ha avanzado en La Habana. Para que se pueda conversar para entender y construir bien. Usted acuerdos lo que propone viables. es que se eche por la borda lo que se ha avanzado. Yo le voy a en La Habana. repetir lo que estoy diciendo para que entienda bien. Lo que estoy diciendo es que cesen sus acciones terroristas para que se pueda conversar y construir un acuerdos acuerdo de paz viables. en el que cesen las acciones militares? ¿Es eso?
Lo que quiero es que cesen las acciones terroristas para que se pueda conversar y construir acuerdos. Pero es que eso no le sirve a ellos. Pero eso qué de mal lo tiene, ¿cuál es el problema? Porque es tan criticable. Pero si se trata de construir un escenario para que se pueda conversar qué es lo malo. Como si se tratara, digamos, quisiera decir de idiotas. Es decir, eso no es posible. Lo que estoy Usted sabe que en una guerra como la que hay en Colombia eso no es posible. Y no acepta que se negocie en eso medio es lo que de la ustedes guerra. quieren hacer y que eso la es lo gente que ha fracasado. ¿Qué hacemos? Pero porque eso es lo que ustedes quieren hacer que la gente crea. Muy bien, Iván, ¿por qué sí fue posible? Pregúntele a la gente a ver si le gusta la negociación en medio de la guerra. Porque estamos ante un ejército que tiene, digamos, otras dimensiones y otras connotaciones totalmente diferentes. Si existe la voluntad de paz, ¿por qué no? O sea, con unas garantías, bueno, si esto no funciona, pero ustedes así lo han comenzado a hacer. Es decir, no les gustó el cese unilateral tampoco. ¿Cuál es el problema? No piensan en los militares que caen en esta guerra, no piensan en los policías. O sea, no les duele la familia. Uno a la vez. Y nos vamos en este momento, creo, hay una declaración de Nicolás Maduro. Vamos en vivo, Nicolás Maduro. En estas primeras horas todos nos sentimos huérfanos, porque nos hace falta su sonrisa, su orientación, su palabra, su voz. Nos hace falta el que vigilaba cada detalle de cada cosa que hacíamos. Y nos hace falta tenerlo como protector. Y tenemos un sentimiento ahorita de un gran vacío, realmente. De un gran vacío, que solo lo llena la solidaridad y el acompañamiento colectivo. Estar juntos como familia, estar juntos, todos juntos. Ya vienen volando algunos presidentes, presidentas a Venezuela, porque se han venido, porque son hermanos y hermanas de Chávez, de Hugo Chávez, nuestro comandante presidente, quien formó en nosotros grandes valores de lealtad. La palabra clave de esta revolución, de este proceso histórico, es la lealtad. Hemos sido leales a Hugo Chávez en vida. Bueno, seamos leales a Hugo Chávez y a su legado. Volvemos aquí, estábamos oyendo a Nicolás Maduro haciendo sus primeras declaraciones no sabemos si presidente todavía, ¿no es verdad? Vicepresidente. No, vicepresidente, como huérfano, dijo. Pero ay, no, ay, Dios santo. No, eso dijo él. Eso dijo, sí. No, como nos sentimos huérfanos. Yo también me siento huérfana en este momento. Sí, claro. Pero no, quiero un poco devolverme. Yo no, pero tengo mucho respeto por el dolor del pueblo venezolano. No, pero Piedad, hablando un poco de eso y entrando a la discusión sobre cuál va a ser el futuro, ¿no es verdad?, de Nicolás Maduro, de Diosdado. Hay unas tesis ahí muy complicadas, constitucionales. ¿Quién es el que tiene que en este momento entrar a gobernar? Usted que conoce pues tanto yo creo que, según lo que dice la misma Constitución, el vicepresidente es Nicolás Maduro y el que tiene que gobernar en este momento. Pero hay la pregunta va dirigida a que es el presidente de la Asamblea, una vez se convoquen las elecciones, sale Nicolás y preside Nicolás. Ese es un vacío que no sabíamos. Cuando se convoquen las elecciones. Cuando se convoquen las elecciones. Yo entiendo que la diferencia está dada en si hubo o no posesión del presidente Chávez. Que si no se posesionó, pues pero asume Diosdado. Ya se pronunció el Consejo. Y hay elecciones, pero si se posesionó, Maduro asume como vicepresidente. El Tribunal Constitucional se pronunció sobre ese tema. Corte Suprema, había solución de el Tribunal Constitucional. Continuidad. Había solución de continuidad y por lo tanto no era necesaria la posesión del presidente. Yo creo firmemente de que tanto Nicolás Maduro... No en 30 días, sino en 80. No es la diferencia de la Constitución. Sí, yo creo firmemente que vuelven a haber elecciones en Venezuela. Sí. Así, creo firmemente. Ese es el panorama previsible. O sea, yo no creo que... No hay necesidad de arrasar, no hay necesidad de arrebatar. El pueblo venezolano ha hecho 14 procesos electorales. Bueno, y esas divisiones que hay entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. No, yo no creo que existan. ¿No existen? ¿No son reales? No creo que existan, no. Además, yo estuve, por eso le digo, María Jimena, yo estuve con ellos hace 3 o 4 días y los veo unidos. Pero Piedad, usted que conoce bien. Juntos. O sea, si el chavismo está maduro, el triunfo electoral está de un cabello. Sí. Más o menos. Sí. Pero Piedad, usted que conoce, el factor aglutinador era sin duda Hugo Chávez. No, Nicolás, pero hay una diferencia en eso.
Pacho, y es la siguiente. Mientras aquí la mayoría de los jefes políticos y expresidentes no hacen, ni siquiera, no generan líderes, no hacen un proyecto político, no forman gente, en Venezuela ocurrió todo lo contrario. Allá no solamente hay un partido fuerte, hay un proceso maduro, sino que hay mucha gente que se formó en este proceso, y yo creo que el proyecto como tal es un proyecto defendible, es un proyecto que se puede demostrar, y estoy absolutamente segura que si el candidato, como lo dijo el mismo Chávez, es Nicolás, posiblemente ganen las elecciones. Es un proceso del pueblo venezolano. Muy seguramente. Pero ¿ustedes todos piensan que va a ganar? Ah, no, sin duda. Yo no estaría seguro. Pero además tengo que reiterar que respeto la decisión del pueblo venezolano, pero no puedo, digamos, tampoco dejar de decir que no me parece todo la maravilla que Piedad plantea sobre el efecto del gobierno de Chávez sobre Venezuela. Allí también hubo mucho de populismo, todo de caudillismo y mucho despilfarro. No, y sobre todo el informe de la FAO de la semana pasada es totalmente populista. Cero hambre en Venezuela. El único país del mundo que llega al 97% el país que tiene la tasa de descenso de la pobreza más importante de América Latina. Y sobre depende todo, de qué estudio usted vea, porque hay otros. Pero si son de CEPAL, si son de la FAO, si son de la UNESCO. Y el que pone a Brasil primero. Bueno, se está bien. Entonces, Venezuela segundo. Pero mire, no, es que a mí me gusta el modelo. No, pero es que puede ser posible, porque quien inspira todos esos cambios democráticos y profundos en la región es Chávez, y Chávez con Lula, y Chávez con Cristina, y Chávez con Dilma. Pero se siente muy bien. Pero son procesos propios del país. Venezuela tiene 20 y pico de millones de habitantes. Pero Lula no se inspiró. Brasil tiene 180 millones. Se inspiró y se apoyó y trabajaron. Usted conoce el trabajo de Lula desde el Partido de los Trabajadores. Y conozco el trabajo de otros. Pero ¿sabe qué? Yo no soy tan optimista como Piedad. Yo sí creo que hay unas tensiones inherentes en el partido bolivariano. ¿Sí? ¿Usted sí cree? Inmensos. Pues me lo cuenta la gente que conoce lo que está pasando allá. Que sí hay, con el deseo, además. No, que sí hay unas tensiones muy grandes, que el factor aglutinante de Chávez, una vez desaparecido, y se va a caer Evo y se va a caer Correa y todo. No, al contrario, no, yo creo que Correa, Correa tiene una fuerza, Cristina viene cayendo en popularidad, pero sí, la gente que conoce lo que está pasando adentro, dicen que sí hay unas tensiones muy, muy fuertes, y es que cuando un factor aglutinador y de gran poder y mando, como era Chávez, desaparece, esas tensiones salen a flote. Yo creo que eso va a suceder. ¿Usted espera eso? ¿Usted quiere eso? No, pero eso es lo normal. Eso es lo normal en un partido que tiene una persona que es un líder tan fuerte, que las aspiraciones de los demás salgan a flote y se generen esas confrontaciones. Yo espero por el bien de Colombia y por el bien del proceso de paz, que la transición democrática que respetamos en Venezuela entregue el mando a quien siga siendo soporte y garantía del proceso de paz. Yo creo que lo fundamental es esperar una transición tranquila, una transición ordenada, una transición democrática. Por favor, estamos hablando aquí. Lo fundamental es que se produzca una transición tranquila, una transición democrática, una transición ordenada. Es natural en todo tipo de procesos como este que haya un interrogante respecto de lo que va a suceder. Esperemos que el futuro de Venezuela sea tranquilo, democrático y estable. Iván. No, yo diría que sea quien sea el que sigue en Venezuela, y yo creo en lo que dice Piedad firmemente, va a asumir como política de Estado seguir acompañando el proceso de paz. Pero yo digo, independientemente de ese factor que es tan importante, la mesa de conversaciones en La Habana tiene ya una dinámica propia. Y digamos, no es necesario crear fantasmas de que eso se va a acabar porque murió Chávez, etcétera. Es decir, eso tiene sus ritmos. Sí. Pero yo creo que los ritmos pueden cambiar dependiendo de lo que pase en Venezuela. No, y yo creo que ahora va a ser inclusive la base de que Venezuela va a seguir apoyando al presidente. Porque desapareciendo y yo hago una propuesta. ¿Por qué no invita a Chávez? Entonces yo creo que ahora sí se van ustedes al clamor de Santos por la paz. ¿Sí o no? Porque ya no hay a quien. Creo que más allá de las frases de Fellini, hay que asegurar que esos actores del proceso Piedad tengan garantías. Yo termino esta noche por insistir todas en que esas cosas que usted está diciendo hoy las quedaron grabadas para que esos acuerdos puedan madurar y fructificar. Sin garantías la gente no le jala y no le apuesta a dejar las balas por la palabra.
Y esa es una responsabilidad de todos. Mire, yo termino esta mesa tan interesante, ha sido un debate y garantías para las víctimas, para empezar. Muy intenso, les agradezco a todos. Yo sé que nos fue fácil, estos temas comienzan a ser difíciles, nos están haciendo confrontar, ¿no? Dos orillas distintas, dos países que no se han visto a la cara. Yo saludo a ustedes dos, los de verdad. Yo creo que esos son los debates que hay que hacer. Somos demócratas. Hay que verse a la cara. El debate es así. Un comienzo de que algo está cambiando, no sé si en La Habana, pero por lo menos está cambiando aquí. Sí, que a mí eso me ha parecido que es un ejemplo de discutir las cosas. Y a ustedes también los felicito, al doctor... Estaba dormido y se me despertó, me parece. Estaba tranquilo, sereno, escuchando. Sí, a Piedad, la verdad, siento, no quería venir porque todos los noticias la acongojaron mucho, la muerte del presidente venezolano. Muchas gracias por haber venido aquí. Gracias, María. Y a Roy Barreras también le agradezco esa Entonces, a propósito de dos orillas, es esta la única que va en línea recta de la seguridad a la paz y no se devuelve. Y yo propongo aquí que lo último que nos queda es invitarlos a ellos a La Habana, ¿o no? ¿Ustedes no lo quieren invitar? ¿No creo que esas invitaciones estén abiertas. Muchas gracias, pero... No, pero sí sería muy importante, porque yo creo que fundamentalmente hablando se entienden las personas. Y yo digo que en esto hay que sacar una conclusión muy clara. Nosotros todos somos colombianos y colombianas. Yo no veo por qué ustedes no puedan hablar. Así como no fui a la zona del despeje, así como tampoco ni fui a Ralito ni nada, yo prefiero estar terminemos mal este debate. No terminen mal, Pacho. Todos dejen la paz, hay una diferencia. No fue allá, pero fue a otras partes. No, yo... María Jimena, todos queremos la paz, hay una diferencia con respecto al camino. Bueno, si usted lo dice, tengo mis dudas, pero si usted lo dice... Créame lo que le estoy diciendo, ese debate lo podemos dar. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar en esta hora y media tan intensa y los espero la próxima semana con otro tema de interés nacional y imágenes después de esto, hay imágenes Telesur sobre lo que está pasando hoy en Venezuela.